Bien, vamos a ver ahora estas siguientes observaciones, ¿ya? A ver, sí, en lo anterior habíamos visto esta propiedad, ¿no? Donde donde me dice la propiedad que la cantidad de divisores de un número es igual a la suma de la cantidad de divisores primos que tiene más la cantidad de divisores compuestos más su. ¿Ya? Entonces, a ver. En este caso, pues, si me dicen, por ejemplo, que este número tiene... me pregunta, ¿cuántos divisores compuestos tiene el número 72, por ejemplo, ¿no? Entonces me pueden preguntar a mí, ¿cuántos divisores compuestos tiene el número 72? Entonces, para eso, tengo que primero, ¿sí? Tendría que saber cuántos divisores en total tiene el 72. ¿Ya? Y para saber cuántos divisores en total tiene un número, tendría que descomponer al 72, ¿no? Canónicamente. Y para tener sus exponentes, multiplicar los exponentes aumentado en 1 y eso me da la cantidad de divisores. Pero eso ya lo habíamos sacado aquí, ¿no? Del 72 teníamos aquí, ¿no? ¿Cuántos divisores en total tenía el 72? 12, ¿verdad? ¿Sí? Hacíamos la descomposición canónica, lo expresábamos en la multiplicación de sus factores primos, aumentábamos los exponentes en 1 y lo multiplicamos y eso me da la cantidad de divisores, que era 2. Entonces eso ya no lo vamos a hacer porque ya lo teníamos, de frente pongo el dato. Entonces la cantidad de divisores en total que tiene 72 es el 2. ¿Ya? Ahora, la cantidad de divisores primos también lo sé, es 2 de lo anterior, ¿no? ¿Cuántos divisores primos? 2, que son las bases, ¿no? El 2 y el 3. 2. Entonces ya tenemos ese dato. Entonces ya puedo saber cuántos son compuestos, reemplazándolo aquí, ¿no? Entonces, reemplazando aquí, cantidad de divisores de 72 es 12. ¿Ya? Cantidad de divisores primos es 2, cantidad de divisores compuestos lo dejo aquí como incógnita, más 1. Entonces la cantidad de divisores compuestos va a ser una cantidad que sumado con 2 y con más 1 me dé 2. Pues, obviamente 9. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Ahora, hay otra propiedad que me permite hallar la suma de los divisores de un número. ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué me dice esta propiedad o fórmula? ¿Ya? Si yo quiero hallar la suma de los divisores primos, esta es la fórmula. ¿Ya? Pero para aplicar esta fórmula, el número tiene que estar descompuesto canónicamente. Es decir, descompuesto en el producto de sus factores primos. ¿Ya? Entonces, para poder utilizar esta propiedad, el número tiene que estar descompuesto canónicamente. ¿Y cómo se aplica esta propiedad, no? Entonces dice que la suma de los divisores de un número es igual a esta primera potencia, que es el primer factor, elevado a este mismo exponente aumentado en 1. Luego le resto menos 1 y lo divido entre la base menos 1. ¿Ya? Entonces repito, ¿no? Para hallar la suma de los divisores de un número tengo que hacer estas multiplicaciones. A ver, de este primer factor, aquí este término es igual a este, solo que el exponente lo aumento en 1, luego a toda esta potencia le resto en 1 y después lo divido entre esta base menos 1. Por la otra potencia, también aumentado en 1 su exponente, igual que acá, resto en 1, lo divido entre la misma base, también restado en 1. Por la siguiente potencia, que es z a la z, pero aumentado en 1, le resto menos 1 y lo divido entre la misma base menos 1. Ese resultado me va a dar la suma de los divisores de un número. ¿Ya? Entonces ¿cuántas multiplicaciones voy a hacer o cuántos factores va a tener esta multiplicación? De acuerdo a la cantidad de factores primos que tenga el número. Como tiene 3, son 3 factores. Si solamente tuviera 2 factores primos, también acá va a ser 2 factores que se multiplicarían. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo de aplicación. Me dice, ¿cuánto suman los divisores del número 72? ¿Ya? Entonces, como ya les repito, para poder aplicar esa propiedad, el número tiene que estar descompuesto canónicamente.
¿sí? Y la descomposición canónica de 72 era ¿no? 2 al cubo por 3 al cuadrado. Entonces, ya tengo descompuesto el número, puedo aplicar la propiedad. Entonces, la suma de los divisores de ese número 72 va a ser igual a esta primera potencia, 2 al cubo, pero este exponente aumentado en 1, ¿no? O sea, 2 al cubo más 1, menos 1, todo entre esta misma base, 2, menos 1, ¿ya? Por el otro factor, es decir, por la otra potencia, aumentado en 1 el exponente, o sea, 3 a la 2 más 1, le quito menos 1 y todo lo divido entre la misma base, 3 menos 1. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, ahí acaba. Esta fórmula solo estoy multiplicando dos factores. En esta fórmula aparecían 3. ¿Por qué acá solo aparecen 2? Porque solamente son 2 factores primos. Acá me daba el ejemplo que son 3, por eso que era multiplicación de 3 factores. Como solamente tiene 2 factores primos, voy a multiplicar solo 2 factores. Y resuelvo. Primero hacemos acá, sumamos 3 más 1 es 4, entonces sería 2 a la 4 menos 1 entre 2 menos 1. Acá también sumo 2 más 1. Sería 3 al cubo menos 1 entre 3 menos 1. Ahora sí, primero las potencias. Saco la potencia de 2 a la 4, que es 16. Menos 1 y 2 menos 1 es 1. 3 al cubo, hago esta potencia, 3 al cubo 27 menos 1 y abajo resto 3 menos 1, 2. Ahora voy a restar 16 menos 1, 15, 27 menos 1, 26. Ahora divido 15 entre 1, 15, 26 entre 2, 13 y multiplico 15 por 13, 195. Quiere decir que la suma de todos los divisores del 72, de todos sus divisores del 72 suman 195. ¿Ya? En este caso, ¿cuántos divisores tenía el 72? 12, ¿no? No me voy a poner a sumar cada uno de esos divisores números para saber cuántos suman en total. Para eso aplico la propiedad, esta fórmula. Y me sale más rápido, directo, de frente, la suma, que es 195. Entonces, si ustedes le piden sumar los divisores de un número, apliquen esta propiedad. Siguiente propiedad, producto de los divisores de un número. Esta propiedad me va a servir para hallar el producto de todos los divisores de un número, o sea, el resultado de multiplicar todos los divisores de un número. Pero para eso también, como en el caso anterior, el número tiene que estar descompuesto canónicamente. ¿Y cuál es la fórmula? El producto de los divisores de un número es igual a la raíz cuadrada de ese número elevado a la cantidad de divisores de ese número. ¿Ya? Entonces, como tengo que elevarlo a la cantidad de divisores, por eso que lo descompongo, ¿no? Canónicamente, para saber cuántos divisores tiene. Entonces, al número inicial lo elevo entre esa cantidad, luego le saco la raíz cuadrada y el resultado viene a ser el producto de los divisores de ese número. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto será el producto de los divisores del número 72? Seguimos con el 72. Entonces, previamente hay que descomponer al 72 en la descomposición canónica. Y esta era la descomposición, ¿no? Ya lo tenemos. Entonces, voy a poder aplicar la propiedad. Entonces, para poder hallar aquí el producto de los divisores del número, tengo que tener la cantidad de divisores, porque lo voy a elevar a esa cantidad. Entonces, hallo la cantidad de divisores del número. Que era 12, ¿no? Que resulta de multiplicar estos exponentes aumentados en 1, ¿no? 3 más 1, 4, 2 más 1, 3, 4 por 3, 2. Entonces, ahora sí, utilizo la propiedad, entonces el producto de los divisores de 72 va a ser igual a la raíz cuadrada del número, que era 72, elevado a la cantidad de divisores, que es 12. ¿Ya? Ahora, no voy a sacar la potencia de 72 a la 12, ¿no? Aquí tenemos que aplicar las propiedades de la radicación, que lo vimos en la unidad 2, en aritmética, ¿no? Propiedades de la radicación. ¿Qué tengo aquí? La raíz de una potencia. Entonces voy a aplicar la propiedad de raíz de potencia. ¿Qué me decía la propiedad de raíz de potencia? Que si tengo la raíz de una potencia, a esta potencia lo puedo convertir a una potencia con exponente fracción, donde la base va a ser la misma y el exponente va a ser una fracción, donde el denominador del exponente es este índice y el numerador es este exponente. Entonces 72 elevado a la 12 medios, acá simplifico 12 medios, o sea 2 entre 2 es 6,
Entonces sería 72 a la 6. Y bueno, acá sí pues 72 a la 6 ahí quedaría. Lo dejo así nada más como potencia, 72 a la 6. No voy a pretender sacar la potencia de 72 a la 6, o sea, multiplicar 72 por 72 por 72 6 veces. ¿Me va a salir un número? No. ¿Lo dejo así? Vale. ¿Sí? Lo puedo dejar expresado como una potencia. Entonces el producto de los divisores de un número es 72 a la 6. Y ya estamos. Vamos a ver ejemplos, ¿no? Me dice acá. Calcula la suma de todos los divisores primos de 120. Acá me está pidiendo la suma de los divisores primos. Y esa es propiedad, ¿verdad? Fórmula. Acá está. Pero para eso tiene que estar el número descompuesto canónicamente. Entonces lo primero que vamos a hacer es descomponer al número canónicamente. Descomponemos el 120. ¿No? Mitad 60, mitad 30, mitad de 30 15, tercia 5, quinta 1. Entonces es 2 por 2 por 2, 3 veces 2, o sea 2 al cubo, por 3, por 5. ¿Ya? Luego que tenemos el número descompuesto canónicamente, ahora sí lo reemplazo, ¿no? Entonces voy a coger cada potencia al exponente, le aumento en 1, le resto 1 y lo divido entre la base menos 1. Para todos los casos es así. Entonces aquí. No, aunque aquí me está pidiendo la suma de los divisores primos. Ya, miren. Entonces esta fórmula de acá es para hallar la suma de todos los divisores. O sea, de los divisores primos, más los compuestos y más la unidad. Acá solo me está pidiendo los divisores primos, entonces no tengo que usar esa fórmula. No. Simplemente, en este caso, los divisores primos son las bases, pues, ¿no? El 2, el 3 y el 5. Me pide sumarlos, entonces sumo 2 más 3 más 5, 10 y ya está. Más rápido, ¿ya? Pero sí, obviamente tenía que hacer la descomposición, porque la descomposición de un número me permite saber cuántos divisores en total tiene y además cuáles son sus divisores primos. Y eso siempre son las bases de las potencias. 2, 3 y 5. Me pide sumarlos, los sumo. 2 más 3 más 5, 10. Y ya obtuve el resultado. Siguiente ejemplo. Me dice, Carlos tiene cierta cantidad de dinero. Se vamos a poner datos. Dinero de Carlos. Equivale, dice, que es igual a la suma de los divisores de 540. Entonces aquí es la suma de los divisores de 540. Entonces, para saber cuánto dinero tiene Carlos, tengo que sumar los divisores de 540. O sea, todos los divisores. Ahora sí voy a aplicar esta propiedad. Sí, ¿no? Porque esta propiedad me sirve para hallar la suma de todos los divisores de un número. Entonces, descompongo canónicamente esa cantidad, 540. Entonces, lo que vamos a hacer primero. Entonces, primero descomponemos canónicamente el 540. Entonces acá simplificamos. Mitad 270. Mitad 135. Tercia 45. Tercia 15. Tercia 5. Quinta 1. Por lo tanto 540 es igual a 2 por 2, o sea 2 al cuadrado, por 3 por 3 por 3, 3 al cubo, por 5. Entonces aquí ya tengo el número descompuesto canónicamente. ¿Qué voy a hacer? La suma de los divisores es la multiplicación de cada potencia, ¿no? Donde este exponente lo aumento a 1, le resto menos 1 y lo divido entre su misma base menos 1. Igual con el otro, ¿no? Esta misma potencia, aumento en 1 su exponente, le resto menos 1 y lo divido entre esta misma base menos 1. ¿Ya? Entonces así vamos a hacer.
Entonces acá la suma de los divisores del 540, cojo esta primera potencia, que es 2 al cuadrado, pero a este le aumento en 1, la resto menos 1, entre la misma base menos 1. Por acá la otra potencia, 3 al cubo, pero le aumento en 1 al exponente, le resto menos 1, la misma base, le resto menos 1. Y menos 1, ¿verdad? Sí, ¿no? Menos 1, menos 1. Sí, por la otra potencia, acá es 5 a la 1, ¿no? Entonces 5 a la 1, lo aumento en 1, lo resto 1, entre la misma base menos 1. Acá 2 a la 1 es 3, entonces va a ser 2 al cubo menos 1, entre 2 menos 1 que es 1. Acá 3 más 1, 4, entonces 3 a la 4 menos 1, entre 3 menos 1 que es 2. Acá 1 a la 1 es 2, 5 al cuadrado menos 1 y 5 menos 1 es 4. Acá 2 al cubo es 8, 8 menos 1, 7. Y 7 entre 1, 7. 3 a la 4, 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. 81 menos 1, 80 sobre 2. 5 al cuadrado, 25, menos 1, 24, entre 4. Entonces la suma de los divisores de 540 es igual acá a 7. 80 entre 2 es 40. Y 24 entre 4 es 6. Entonces 7 por 40 es 280. Y 280 por 6, 6 por 8, 48, 1680. Entonces la suma de los divisores del 540 es 1680. Entonces eso sería el dinero que tiene Carlos. ¿Qué más me dice? Él quiere comprar en una tienda comercial un televisor que cuesta 1750. ¿Cuánto dinero le falta a Carlos para adquirir dicho electrodoméstico? Obviamente le falta porque él solamente tiene 1680 y el televisor cuesta 1750. ¿Cuánto le falta? Tendría que restar 1750 menos 1680. Y restando, esto sale 70. Eso es lo que le falta. 70 soles. Y esa sería la respuesta. ¿Ves? Tenemos que aplicar las relaciones pertinentes a las propiedades de los números primos y compuestos. En este caso, básicamente, de la descomposición de un número. Ahora sí, les toca a ustedes aplicar lo comprendido, resuelvan este problema en su cuaderno, hallen el resultado y marquen la respuesta correcta. Ya saben que esto vamos a revisarlo en clase, van a salir a exponer. ¿Ya? Muy bien.